La noche cayó antes de que la niña se diera cuenta, no porque el sol se hubiera ocultado de repente, sino porque el miedo siempre oscurece el mundo más rápido. La niña huérfana avanzaba con pasos pequeños y torpes sobre la grava fría, abrazando su propio cuerpo, como si así pudiera evitar que el temblor la delatara. Tenía apenas 9 años, pero sus ojos cargaban un cansancio que no le pertenecía a una infancia. Eran los ojos de alguien que había aprendido demasiado pronto que nadie viene cuando lloras. Frente a ella, recortado contra el cielo gris, estaba el tren, viejo, oxidado, abandonado desde hacía años. Un tren del que todos hablaban en voz baja. Un tren que los adultos señalaban con miedo y advertencias. Un tren al que nadie se acercaba, excepto ella. Decían que allí se escuchaban ruidos por la noche, que había sombras que se movían entre los vagones, que quien entraba no salía igual. La niña lo sabía. Había escuchado esas historias en la calle, en los refugios temporales, en las esquinas donde los adultos hablaban creyendo que los niños no entendían. Pero esa noche no tenía opciones. No tenía casa, no tenía familia, y el frío ya estaba mordiendo su piel con una crueldad que dolía hasta los huesos. El viento silbaba entre los vagones oxidados como si el tren respirara. Cada sonido parecía un susurro, una advertencia. La niña se detuvo a unos metros, tragó saliva y apretó los labios. «Solo esta noche», murmuró para sí misma, con una voz tan débil que apenas existía. «Solo hasta que salga el sol, porque cuando eres huérfana no buscas seguridad, buscas sobrevivir». Dio un paso más, luego otro. El metal crujió bajo su peso. Su corazón latía tan fuerte que pensó que el tren entero podría escucharlo. En ese instante, antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si te conmueven historias como esta, historias de niños que enfrentan el miedo, la soledad y el destino con una fuerza que nadie esperaba, suscríbete ahora al canal. Aquí compartimos relatos que no solo se escuchan, se sienten. Suscribirte es una forma de no caminar solo por estas historias. La niña no sabía que alguien la observaba. No sabía que ese tren guardaba más que óxido y recuerdos. Solo sabía que el mundo afuera ya la había rechazado demasiadas veces. Subió al primer vagón. El interior olía a humedad, polvo viejo y tiempo detenido. Había asientos rotos, ventanas quebradas y grafitis descoloridos que parecían cicatrices en las paredes. Cada paso levantaba un eco hueco, como si el tren recordara el peso de los pasajeros que alguna vez transportó y ahora se preguntara por qué una niña tan pequeña había llegado hasta allí. Ella se sentó en un rincón, encogiendo las piernas contra el pecho. Cerró los ojos con fuerza. Intentó recordar el rostro de su madre, pero la memoria ya le jugaba crueles trucos. Los recuerdos se mezclaban con sueños, y los sueños con la esperanza de que alguien, en algún lugar, aún pensara en ella. El tren crujió. La niña abrió los ojos de golpe. «Hola», susurró, sin esperar respuesta. Nada. Solo el sonido del viento golpeando el metal y el lejano ladrido de un perro que no vendría a buscarla. Con el corazón apretado, la niña se acomodó como pudo, convencida de que el mayor peligro era el miedo mismo. No sabía que esa noche el miedo aún no había comenzado. El sueño llegó a medias. No fue descanso, sino una pausa frágil, como si su cuerpo se rindiera antes que su mente. La niña huérfana dormía con un ojo cerrado y el otro atento, acostumbrada a despertar ante el menor ruido. Así había aprendido a sobrevivir en la calle, dormir sin confiar del todo. El tren se quejaba con cada ráfaga de viento. Los vagones chirriaban, y por momentos parecía que algo caminaba sobre el techo, aunque ella sabía que solo eran ramas secas o animales pequeños buscando refugio. Intentó convencerse de eso, hasta que lo escuchó. Un sonido distinto.
No era metal, no era viento, era un grito. La niña se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. «Kaola», susurró otra vez, ahora con la voz temblorosa. El silencio regresó durante unos segundos eternos, lo suficiente para que pensara que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el grito volvió, más claro, más cercano, humano. La niña sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos comenzaron a sudar y un nudo de terror le cerró la garganta. Todo lo que había escuchado sobre ese tren regresó de golpe. Historias de almas perdidas, de personas que entraban y nunca volvían, de sonidos que no pertenecían a este mundo. «No, no puede ser», murmuró, llevándose una mano a la boca. Quiso correr, quiso huir, pero algo la detuvo, porque el grito no sonaba amenazante, sonaba desesperado. Era un grito que pedía ayuda. Y en ese instante, la niña huérfana entendió algo que cambiaría su vida para siempre. No era la única abandonada en ese lugar. El miedo luchaba contra otra emoción inesperada: la compasión. Esa compasión que solo conocen quienes han sufrido demasiado. El grito se repitió, esta vez más débil, como si la voz se estuviera apagando. ¿Hay alguien ahí?», preguntó ella con un hilo de voz. Nada respondió con palabras, pero un gemido confirmó lo imposible. La niña tragó saliva. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía ponerse de pie. Cada paso hacia el pasillo del vagón parecía un desafío a la lógica, a la supervivencia, a todas las advertencias que había escuchado. «Si salgo», pensó, «quizá no regrese». Pero si no salía, alguien podría no sobrevivir la noche. El tren, el lugar temido por todos, ya no parecía solo un refugio, parecía una prueba. La niña avanzó lentamente, siguiendo el sonido. El pasillo estaba oscuro y la luz de la luna apenas se colaba por las ventanas rotas. Su sombra se estiraba en las paredes, como si no le perteneciera. El grito volvió a escucharse. Esta vez, desde el siguiente vagón, y justo antes de cruzar la puerta oxidada que separaba un vagón del otro, la niña se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire, temblando. No sabía que detrás de esa puerta estaba la razón por la cual su vida jamás volvería a ser la misma. No sabía que ese tren no sería solo un refugio, sino el comienzo de su destino. Y así, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, empujó la puerta. Antes de que el tren abandonado se convirtiera en su refugio, la niña había conocido otros silencios. Silencios distintos, silencios que dolían más. Hubo un tiempo en que dormía en una cama pequeña, con una sábana demasiado grande para su cuerpo. Un tiempo en que alguien le decía «buenas noches» y apagaba la luz con cuidado, como si el mundo fuera un lugar seguro. Pero esos recuerdos se habían vuelto borrosos, como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol. La niña no recordaba el día exacto en que se quedó sola. Recordaba sensaciones, el olor de un hospital, el sonido de pasos que se alejaban por un pasillo largo y una mano que se soltó de la suya sin explicación. Desde entonces aprendió que las despedidas no siempre vienen con palabras. Pasó por casas donde nunca fue bienvenida del todo, por miradas cansadas que la observaban como una carga, por promesas que duraban menos que el entusiasmo con el que eran dichas. «Es solo por un tiempo», le decían, «hasta que alguien pueda ayudarte». Ese alguien nunca llegaba. En una de esas casas, la niña aprendió a no llorar. Descubrió que el llanto incomodaba a los adultos, que hacía que fruncieran el ceño o miraran el reloj con impaciencia. Así que se tragó las lágrimas, una por una, hasta que llorar dejó de ser un hábito y se convirtió en un recuerdo lejano. En la calle aprendió otras cosas.
aprendió a reconocer los pasos peligrosos, a distinguir una mirada buena de una que no lo era, a esconder el pan duro bajo la ropa para que no se lo quitaran. Pero también aprendió algo más profundo, que nadie te salva si no aprendes a mantenerte en pie. A veces observaba a otros niños con familias, los veía reír, correr, quejarse por cosas pequeñas. No los envidiaba con rabia, los miraba con una tristeza tranquila, como quien contempla un paisaje que ya no puede visitar. Ella no quería mucho, nunca lo había querido, solo un lugar donde no la echaran, un sitio donde no estorbara, un rincón donde dormir sin miedo a que la despertaran para decirle que debía irse otra vez. Por eso, cuando llegó al tren abandonado, no lo vio como un monstruo, lo vio como un lugar que no pedía explicaciones. El tren no le preguntó de dónde venía, no le exigió papeles, ni promesas, ni agradecimientos. Solo estaba ahí, quieto, olvidado, como ella. Mientras avanzaba por el pasillo oscuro del vagón, siguiendo el eco lejano del grito, esos recuerdos regresaban sin pedir permiso. Cada paso parecía resonar con una pregunta que había evitado durante años. ¿Y si nunca hubo un lugar para mí? La niña apretó los puños. No era momento de debilidades. Si alguien estaba sufriendo ahí dentro, ella entendía ese dolor mejor que nadie. Y quizá, solo quizá, ayudar a otro significara no sentirse tan invisible. El grito volvió a escucharse, más apagado, y con él una certeza silenciosa. El pasado la había preparado para este momento, aunque ella aún no lo supiera. El pasillo que conectaba los vagones parecía interminable. Cada puerta oxidada que cruzaba era como entrar en un recuerdo distinto, uno que no le pertenecía del todo, pero que sentía cercano. La niña caminaba despacio, controlando la respiración. No quería que el miedo la dominara. Había pasado por cosas peores que un tren abandonado, aunque nadie lo supiera. El grito se transformó en un gemido, débil, cansado, humano. «¡Ya voy!», susurró, sin darse cuenta, como si esas palabras también fueran para ella misma. En ese instante recordó otra voz. Una voz que alguna vez la llamó por su nombre con ternura. No recordaba el sonido exacto, pero sí la sensación, la de importar. Esa sensación había sido arrancada de su vida sin aviso, dejándole una herida que nunca terminó de cerrar. Quizá por eso, al escuchar ese grito, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Porque cuando has sido abandonado, reconoces el abandono en otros. La niña se detuvo frente a una puerta entreabierta. El metal colgaba torcido, como si alguien hubiera intentado forzarla en el pasado. Del otro lado, el aire parecía más frío. El silencio volvió a instalarse. «¿Dónde estás?», preguntó con la voz apenas audible. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido lejano del viento golpeando los vagones, como un lamento antiguo. Por un momento pensó que había llegado demasiado tarde, y esa idea le apretó el pecho de una forma insoportable. No porque conociera a quien gritaba, sino porque la posibilidad de que alguien se apagara en silencio le resultaba demasiado familiar. «Por favor», murmuró, «no te vayas». La niña no sabía a quién le hablaba realmente. Quizá a la voz del tren, quizá a su propio pasado. Entonces, desde un rincón oscuro, llegó un sonido distinto, un movimiento leve, un roce casi imperceptible. La niña dio un paso adelante y luego otro. En ese momento entendió algo que nunca nadie le había explicado. La soledad compartida pesa menos. Sea quien fuera la persona detrás de ese sonido, estaba tan perdida como ella alguna vez lo estuvo. Y aunque no tenía nada que ofrecer, ni comida, ni abrigo, ni seguridad, tenía algo más raro y más valioso: presencia.
La niña se sentó en el suelo frío sin acercarse del todo, respetando una distancia invisible. Así había aprendido a hacerlo, sin invadir, sin exigir. «No voy a hacerte daño», dijo con suavidad. Yo también estoy sola». El silencio se alargó, y en esa espera algo comenzó a cambiar. No en el tren, no en la noche, sino dentro de ella. Porque por primera vez desde que el mundo la había soltado de la mano, no estaba pensando solo en sobrevivir, estaba pensando en acompañar, y sin saberlo estaba dando el primer paso hacia algo que nunca había tenido. Un propósito. El tren abandonado, temido por todos, se había convertido en un lugar donde dos heridas estaban a punto de reconocerse. Y aunque la niña aún no veía el rostro de quien se escondía en la oscuridad, ya sentía que ese encuentro marcaría una frontera invisible entre lo que había sido y lo que estaba por venir. La niña permanecía sentada en el suelo frío del vagón, con la espalda apoyada contra la pared metálica. No se había movido desde que escuchó aquel leve sonido en la oscuridad. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, intentaban distinguir alguna forma, algún movimiento que confirmara que no estaba imaginando todo. El tren parecía contener la respiración. Cada crujido del metal hacía que su cuerpo se tensara. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el último gemido, pero la ausencia de sonido comenzaba a pesarle más que el miedo inicial. «Estoy aquí», susurró otra vez. «No me voy a ir». Decirlo en voz alta fue un acto de valentía que la sorprendió incluso a ella. Porque durante años, lo único que había aprendido era a irse antes de que la echaran, a desaparecer antes de estorbar, a no prometer permanencias que no podía cumplir. Pero ahora estaba allí, y quedarse era más aterrador que huir. El aire dentro del vagón estaba cargado de humedad, olía a óxido viejo, a madera podrida, a recuerdos que nadie había reclamado. La niña respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Entonces lo escuchó. Un roce más claro, un movimiento torpe, como de alguien que intentaba cambiar de posición sin hacer ruido. «No tengas miedo», dijo ella con una dulzura que no sabía que tenía. «Yo tampoco tengo nada». Hubo una pausa larga, demasiado larga, y de pronto una voz ronca, apenas audible, emergió de la oscuridad. «¿Eres real?» La niña sintió un nudo en la garganta. «Sí», respondió. «Soy real». Ese simple intercambio hizo que el silencio del tren se volviera distinto. Ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de expectativa, como si el lugar entero supiera que algo estaba cambiando. La voz volvió a hablar, esta vez con dificultad. «No te acerques mucho». La niña obedeció. Sabía reconocer el miedo cuando lo escuchaba. «Está bien», dijo, «me quedo aquí». El corazón le latía con fuerza, pero no de terror, sino de una ansiedad extraña, mezcla de preocupación y responsabilidad, porque ahora no solo estaba cuidándose a sí misma, ahora había alguien más, y ese alguien más parecía estar sufriendo. El viento golpeó con fuerza el costado del tren, haciendo que todo el vagón se estremeciera. Un ruido metálico resonó en la distancia, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en algún lugar lejano. La niña dio un pequeño salto. «¿Escuchaste eso?», preguntó la voz desde la oscuridad. «Sí», respondió ella. «El tren hace ruidos. Siempre los hace». No sabía si eso era verdad, pero necesitaba que lo fuera. Porque si no lo era, entonces no estaban solos. Un nuevo sonido se sumó a la noche, pasos sobre la grava, fuera del tren, pasos pesados, irregulares, humanos. La niña contuvo la respiración. «¿Hay alguien afuera?», susurró la voz. Ella no respondió de inmediato. Se levantó con cuidado
y se asomó por una de las ventanas rotas. La luna iluminaba apenas el exterior, pero fue suficiente para ver una sombra moverse entre los vagones. No era un animal. El miedo regresó con una fuerza brutal. «Alguien está caminando ahí», dijo finalmente. «No sé quién es». Desde la oscuridad, la respiración del desconocido se aceleró. «No pueden encontrarnos», murmuró. «No pueden». La niña volvió a sentarse, intentando pensar. Si alguien se acercaba al tren a esa hora, no era por buenas razones. Ella lo sabía, lo había aprendido en la calle. «No hagas ruido», susurró. «Quédate quieto». Los pasos se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue insoportable. La niña sintió cómo el miedo se le subía por la espalda como una mano helada. Si los descubrían, no sabía qué pasaría. Pero sí sabía algo. No iba a huir dejando a esa persona atrás. Por primera vez en su vida, estaba dispuesta a quedarse incluso si dolía. Y esa decisión, aunque nadie la viera, la estaba transformando. Los minutos pasaban lentos, estirándose como si el tiempo mismo quisiera ponerlos a prueba. Afuera, la sombra seguía allí, inmóvil, como si escuchara, como si esperara. La niña huérfana sentía cada latido de su corazón golpeándole los oídos. Pensó en esconderse mejor, en buscar otro vagón, en correr, pero sabía que cualquier movimiento podría delatarlos. «Tengo frío», susurró la voz desde la oscuridad. La niña cerró los ojos un segundo. No tenía abrigo, no tenía nada, pero se quitó la chaqueta gastada que llevaba y la deslizó por el suelo, empujándola suavemente hacia donde creía que estaba la otra persona. «Toma», dijo. «No es mucho». Hubo un sollozo contenido. «Gracias». Esa palabra sencilla pesó más que cualquier amenaza fuera, porque la gratitud era algo que ella casi nunca había escuchado dirigida hacia sí. Los pasos retomaron su movimiento, esta vez más cerca. La sombra se proyectó contra el vagón, alargada y distorsionada. La niña sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué quieren?», susurró la voz. «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Pero no nos van a ver». No sabía si era una promesa o un deseo. Un golpe seco resonó en el vagón contiguo. Luego otro. Alguien estaba revisando, buscando. La niña apretó los dientes. Pensó en todos los lugares de los que había sido expulsada, en todas las veces que tuvo que irse sin mirar atrás, y entendió algo con una claridad dolorosa. Si los encontraban, no habría a dónde huir. El tren abandonado, su último refugio, se convertiría en una trampa. «Si entran», comenzó a decir la voz temblando, «vete, no te quedes por mí». La niña negó con la cabeza, aunque sabía que no podían verla. «No», respondió con firmeza, «ya me fui demasiadas veces». Los golpes cesaron de repente. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. Pasaron segundos, luego minutos. Finalmente los pasos se alejaron, perdiéndose entre la grava y la noche. La niña esperó un poco más antes de moverse. Solo cuando estuvo segura de que estaban solos otra vez, dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «Creo que ya se fueron», susurró. Desde la oscuridad llegó un suspiro largo, quebrado. Pensé que esta vez era el final». La niña se arrastró un poco más cerca, sin invadir. Podía distinguir ahora una silueta pequeña, encogida contra la pared opuesta. No era un adulto. No era alguien peligroso. Era alguien tan frágil como ella. «No fue el final», dijo con suavidad. «Todavía estamos aquí». Esa frase, dicha casi sin pensar, quedó suspendida en el aire como una promesa. La noche aún no había terminado. El peligro podía regresar. El tren seguía siendo un lugar temido. Pero algo había cambiado. Dos soledades habían resistido juntas.
Y aunque la niña todavía no entendía por qué el destino la había llevado hasta ese tren, comenzaba a sospechar que su dolor no había sido en vano. La madrugada avanzaba lenta, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor del tren abandonado. El frío se filtraba por cada rendija del metal oxidado, y la humedad se pegaba a la piel como un recordatorio constante de que aquel no era un lugar hecho para vivir, sino para olvidar. La niña huérfana permanecía sentada en el suelo, con la espalda recta pese al cansancio. Ya no temblaba tanto. El miedo seguía allí, pero había cambiado de forma. Ahora era más profundo, más silencioso, como una pregunta que no se atrevía a formular. Del otro lado del vagón, la figura encogida respiraba con dificultad. «¿Te duele?», preguntó ella, rompiendo el silencio con cuidado. Hubo una pausa antes de la respuesta. «Sí, pero ya estoy acostumbrado». Esa frase, dicha sin dramatismo, le atravesó el pecho. Nadie debería acostumbrarse al dolor, pensó, y sin embargo, ella también lo había hecho. «¿Por qué estás aquí?», se animó a preguntar. La sombra se movió un poco. «Porque no tenía a dónde ir», respondió. «Como tú». La niña cerró los ojos un instante. No hacía falta decir más. El tren crujió otra vez. Pero esta vez el sonido fue distinto, más profundo, como si algo se hubiera desplazado en su interior. «Ese ruido», murmuró la otra voz, «viene del fondo». La niña levantó la cabeza. Había recorrido algunos vagones, pero no todos. El tren era más largo de lo que parecía desde afuera, y había sectores completamente sellados, cubiertos por puertas deformadas y cadenas oxidadas. «Nunca fui más allá», admitió. «Da miedo». «Ahí», la voz bajó aún más, «ahí es donde nadie entra». El aire se volvió pesado. «¿Por qué?». El silencio que siguió fue largo, demasiado largo. «Porque dicen que ese lugar no perdona», respondió finalmente. «Que los que entran ya no salen igual». La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas palabras se parecían demasiado a las historias que había escuchado afuera. Historias de advertencia. Historias para mantener a la gente lejos. «Tal vez solo son cuentos», dijo, aunque no estaba segura. «Tal vez», concedió la voz. «Pero el grito vino de ahí». La niña abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo sabes?». «Porque yo estaba cerca, antes de que tú llegaras». Eso lo cambiaba todo. Si el grito no venía de esa persona, entonces alguien más seguía allí. El tren abandonado dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un laberinto, y en el centro de ese laberinto había algo, o alguien, que necesitaba ayuda, o que representaba un peligro. «No podemos quedarnos aquí», dijo la niña después de pensarlo. «Si alguien vuelve a buscarnos, nos encontrarán». La voz respiró hondo. «¿Y a dónde iríamos?». La niña miró hacia el pasillo oscuro que llevaba a los vagones traseros, a ese lugar prohibido del que todos hablaban, el lugar al que nadie debía llegar. «Allá», respondió, con una firmeza que no sabía de dónde salía. El silencio volvió a envolverlos, cargado de miedo y decisión. «Si entramos ahí», dijo la voz, «no habrá vuelta atrás». La niña se puso de pie lentamente. Sus piernas dolían, su cuerpo estaba cansado, pero había algo más fuerte empujándola hacia adelante. «Nunca la hay», respondió. «No para los que vivimos huyendo». Tomó aire y dio el primer paso hacia lo desconocido. El pasillo hacia los vagones traseros era más estrecho, más oscuro. La luz de la luna ya no alcanzaba a colarse por las ventanas, y el aire parecía aún más frío, como si el tren se hubiera convertido en una cueva de metal. La niña avanzaba despacio, guiándose con una mano apoyada en la pared. Cada paso
resonaba con un eco apagado que le recordaba que estaban entrando en un lugar que había sido olvidado a propósito. Detrás de ella la otra figura la seguía con dificultad. «Ten cuidado», susurró. «El suelo está roto en algunas partes». Ella asintió, aunque no podían verse bien. El tren crujió de nuevo, esta vez justo encima de ellos. Un sonido grave, profundo, como un lamento antiguo. «¿Escuchas eso?», preguntó la niña. «Siempre se escucha», respondió la voz, como si el tren recordara. Esa idea la estremeció. Llegaron a una puerta distinta a las demás, más gruesa, más pesada. Tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza en el pasado. Una cadena oxidada colgaba torcida, rota desde hacía tiempo. «Es aquí», murmuró la voz. La niña se detuvo frente a la puerta. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que el metal vibraba con él. Pensó en todo lo que había perdido, en todas las veces que nadie vino, en cada noche en la que deseó no despertar sola. Si cruzaba esa puerta, no sabía qué encontraría, pero sí sabía algo con certeza. Seguir igual ya no era una opción. «Si pasa algo», comenzó a decir la voz detrás de ella, «prométeme que correrás». La niña negó con la cabeza. «No», respondió. «Esta vez no». Apoyó ambas manos en la puerta. El metal estaba helado. Cerró los ojos un segundo, como si reuniera fuerzas de algún lugar invisible, y empujó. La puerta cedió con un quejido largo, arrastrado, que resonó por todo el tren como un grito antiguo despertando del sueño. Del otro lado la oscuridad era casi total, pero no estaba vacía. La niña dio un paso dentro. El aire cambió de inmediato. Era más cálido, más denso, como si ese espacio hubiera estado esperando. «¿Lo sientes?», susurró ella. «Sí», respondió la voz. Aquí pasa algo». Entonces, desde el fondo del vagón, llegó un sonido que les heló la sangre. Un suspiro. No era viento, no era metal, era una respiración. La niña sintió que el miedo regresaba con fuerza, pero no retrocedió. Algo en su interior le decía que ese momento definía más que esa noche. Definía quién sería a partir de ahora. «No estamos solos», murmuró. El suspiro se transformó en un gemido bajo, doloroso, y en ese instante la niña comprendió por qué el destino la había llevado hasta ese tren abandonado, temido por todos, porque no había llegado allí solo para refugiarse del frío. Había llegado para encontrar aquello que cambiaría su vida para siempre. El vagón trasero parecía existir fuera del tiempo. La puerta había quedado entreabierta detrás de ellos, como una boca que no terminaba de cerrarse, y el aire cálido que llenaba el espacio contrastaba con el frío del resto del tren. La niña huérfana permanecía inmóvil, con los pies clavados en el suelo, escuchando esa respiración que no era la suya ni la del compañero que la seguía. Respirar, pausar, esperar. Nunca había sentido el silencio de esa manera. No era ausencia de sonido, sino una presencia viva, espesa, que observaba. Cada latido de su corazón parecía hacer eco en las paredes metálicas y tuvo que concentrarse para no dejar que el pánico la dominara. «No te muevas», susurró al otro niño. «Escucha». Ambos contuvieron la respiración. La respiración ajena volvió a oírse, irregular, cansada, dolorosa. No era un monstruo, no era una sombra inventada por el miedo. Era alguien que sufría. La niña cerró los ojos un segundo, intentando ordenar sus pensamientos. Había pasado por muchos peligros, pero ninguno como este. No porque fuera más violento, sino porque la obligaba a quedarse, a no huir, a enfrentar. El vagón estaba casi vacío. Antiguos compartimentos de carga, cajas rotas, telas viejas cubiertas de polvo. Todo parecía haber sido abandonado con prisa,
como si quienes se fueron no hubieran tenido tiempo de mirar atrás. ¿Crees que nos escuchó?, preguntó la voz detrás de ella, apenas audible. Sí, respondió. Y creo que tiene miedo. Decirlo en voz alta le dio una extraña calma, porque si había miedo, también había humanidad. La niña dio un paso adelante. El metal crujió suavemente bajo su peso. La respiración del fondo se aceleró. «Está bien», dijo con cuidado. «No queremos hacerte daño». El silencio respondió. Durante largos segundos no pasó nada. El tiempo se estiró lento, cruel, como si quisiera probar su paciencia. La niña sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Pensó en retroceder, en cerrar la puerta, en volver al vagón anterior y fingir que nunca habían escuchado nada. Pero algo dentro de ella no se lo permitió. «Yo también tuve miedo», continuó, con la voz temblorosa pero firme. «Mucho, toda mi vida. Y sigo aquí». El vagón pareció suspirar con ella. Desde la oscuridad, un leve movimiento agitó las sombras. «No se acerquen más», dijo una voz distinta, más débil, más gastada por el tiempo. «Por favor». La niña sintió un nudo en la garganta. «No vamos a acercarnos si no quieres», respondió. Solo queríamos saber si estabas bien». Una risa corta, amarga, se escapó de la oscuridad. «Nadie está bien aquí», dijo la voz. «Este lugar, este tren, se traga a los olvidados». Esas palabras le atravesaron el pecho como una verdad conocida. «A mí también me olvidaron», susurró la niña sin darse cuenta. «Y aún así, sigo respirando». El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Había cambiado de textura. Ahora era un silencio que escuchaba. La niña se sentó en el suelo despacio, mostrando que no representaba una amenaza. El metal estaba tibio allí, como si el vagón hubiera guardado el calor de alguien durante mucho tiempo. «No vamos a irnos», dijo. «No todavía». Y al decirlo, sintió que esas palabras también eran para ella misma, porque quedarse, esperar, acompañar, eran actos que nunca había podido ejercer. El tiempo pasó sin que nadie se atreviera a medirlo. Afuera, el tren crujía, el viento soplaba, la noche avanzaba, pero dentro de ese vagón todo estaba suspendido. Era el silencio antes de algo inevitable. El cansancio comenzó a pesarle en los párpados. No era solo físico, era un cansancio antiguo, acumulado por años de vigilancia constante, de noches mal dormidas, de miedos sin nombre. La niña huérfana apoyó la cabeza contra la pared del vagón, sin dejar de mirar hacia la oscuridad. No quería perder de vista a quien se escondía allí, aunque aún no pudiera verlo con claridad. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó finalmente, rompiendo la quietud. La respuesta tardó en llegar. «No lo sé», dijo la voz. «Perdí la cuenta». «¿Días? Tal vez. ¿Semanas?», un suspiro. «Tal vez más». La niña apretó los labios. Pensar en alguien sobreviviendo tanto tiempo allí, solo, escondido, le hizo doler el pecho. «Nadie viene al tren», continuó la voz. «Por eso lo elegí, porque nadie busca aquí». La niña entendió de inmediato. Ella había pensado lo mismo. «A veces», dijo con cuidado, «la gente cree que si no te buscan es porque no importas. Pero no es verdad». «¿Cómo lo sabes?», preguntó la voz, con un hilo de esperanza que apenas se atrevía a existir. La niña tardó en responder. «Porque yo sigo importándome», dijo al fin, incluso cuando nadie más lo hizo. El silencio que siguió fue distinto. No pesado, no amenazante. Era un silencio lleno de algo frágil, como una puerta que empieza a abrirse. El niño que la acompañaba se movió un poco, acercándose apenas. «No estás solo», dijo él con timidez. «Nosotros tampoco». Desde la oscuridad llegó un sonido inesperado. Un sollozo contenido. La niña sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer.
No quería asustar a nadie. No quería romper ese momento delicado. «Escuchamos tu grito», dijo. «Por eso estamos aquí». «Ese grito», respondió la voz. «Pensé que nadie lo había oído». La niña cerró los ojos. «A veces basta una sola persona», susurró. «Una sola». El vagón pareció inclinarse levemente, como si el tren mismo reconociera la verdad de esas palabras. La respiración desde la oscuridad se volvió más regular, más tranquila. Pero la niña sabía que ese no era el final. El silencio, por más reparador que fuera, estaba preparando algo, una revelación, una verdad que no se podía evitar. «Hay algo que deben saber», dijo la voz con un tono distinto. «Algo que nadie más conoce». La niña abrió los ojos de inmediato. «¿Qué cosa?». La respuesta no llegó enseguida. El aire se tensó. El tren crujió con fuerza, como si reaccionara. «Si se quedan», continuó la voz, «ya no podrán fingir que este lugar es solo un refugio». La niña se incorporó un poco, atenta. «No estamos fingiendo», respondió. «Nunca lo hicimos». Un suspiro largo salió de la oscuridad. «Entonces, es momento de que vean». La respiración se acercó. Un movimiento lento rompió la sombra. Una figura comenzó a emerger, apenas perceptible. La niña sintió que el corazón se le detenía. El silencio había terminado, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo lo que creía saber sobre el tren, sobre el miedo y sobre sí misma. La figura avanzó un paso más, y la penumbra del vagón ya no pudo ocultarla. La niña huérfana sintió que algo dentro de ella se rompía lentamente, como una pared vieja que finalmente cede. No por miedo, sino por reconocimiento. Era un hombre, delgado, demasiado delgado. Su rostro estaba surcado por arrugas que no parecían solo de edad, sino de noches sin descanso, de inviernos mal sobrevividos, de años esperando algo que nunca llegó. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos, pero en su mirada había algo que la niña no esperaba encontrar. Vergüenza. «No se acerquen más», repitió él, aunque su voz ya no tenía fuerza. «No deberían verme así». La niña no retrocedió. «Ya te vimos», dijo con suavidad, «y seguimos aquí». El hombre apretó los labios, como si esas palabras le dolieran más que el frío o el hambre. Miró sus propias manos, temblorosas, sucias, marcadas por cicatrices viejas. «Este tren», murmuró, «no siempre estuvo abandonado». La niña lo sabía, lo había sentido desde el primer momento, como si las paredes guardaran recuerdos. «Yo trabajé aquí», continuó, «cuando todavía llevaba gente, cuando todavía tenía destino». El vagón pareció crujir en respuesta, como un animal viejo que reconoce su nombre. «¿Y por qué te quedaste?», preguntó ella. El hombre soltó una risa corta, rota. «Porque no me fui a tiempo». Guardó silencio. La niña esperó. Había aprendido que algunas verdades necesitan espacio para salir. «Una noche», dijo al fin, «el tren no volvió. Hubo un accidente más adelante. Descarrilamiento, gritos, fuego. Yo no estaba en ese viaje, pero debía estar». El niño que acompañaba a la niña contuvo el aliento. «Cuando regresé al día siguiente», continuó el hombre, «ya no quedaba nadie, solo restos, silencio, y este vagón, intacto». La niña sintió un escalofrío. «Pensé que había sido una señal», dijo él, «que debía quedarme, cuidar el lugar, esperar». «¿Esperar qué?», susurró ella. El hombre levantó la mirada lentamente. «Que alguien regresara por mí». El golpe fue silencioso, pero devastador. La niña entendió, no solo con la cabeza, con el cuerpo entero. «Nadie volvió», añadió él. «Y con el tiempo dejé de existir para el mundo». El vagón parecía encogerse alrededor de ellos, como si quisiera proteger esa confesión.
Yo gritaba, dijo el hombre, al principio, cada noche, hasta que la voz se me rompió, hasta que entendí que nadie escucha lo que no quiere oír. La niña sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Yo escuché, dijo, aunque fuera tarde. El hombre la miró con sorpresa. Luego, con algo más peligroso, esperanza. Cuando grité hoy, confesó, no esperaba nada. Fue solo dolor saliendo. La niña dio un paso adelante muy despacio. A veces, dijo, eso es suficiente para cambiarlo todo. El hombre tragó saliva. No deberías estar aquí, dijo. Este lugar roba años. Te vuelve invisible. Yo ya fui invisible, respondió ella. Y sigo viva. Sus miradas se sostuvieron. Algo antiguo, profundo, pasó entre ellos, como si ambos se reconocieran en una herida compartida. El tren volvió a crujir, más fuerte esta vez, y la niña supo que la revelación no había terminado. El hombre se sentó lentamente en el suelo del vagón, como si el peso de los recuerdos finalmente hubiera vencido a su cuerpo. La niña se sentó frente a él, sin miedo, sin prisa. «Hay algo más», dijo él, «algo que nunca le conté a nadie». La niña asintió. «Te escucho». El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera allí, como si aún temiera ser juzgado. «Antes del accidente», comenzó, «había una niña que viajaba siempre en este tren». El corazón de la niña dio un vuelco. «Siempre sola», continuó. Se sentaba cerca de la ventana. Nunca hablaba. Nadie la esperaba en ninguna estación. La niña sintió que el aire se le iba. «Un día», dijo él, «me quedé hablando con ella. Me dijo que no tenía casa, que el tren era lo único que no la echaba». El silencio se volvió insoportable. «Yo le prometí algo», confesó el hombre. «Le prometí que pasara lo que pasara, siempre habría un lugar para ella aquí». La niña no podía respirar. «Pero el día del accidente», su voz se quebró, «no estaba, y nunca supe qué fue de ella». El vagón pareció inclinarse, como si compartiera el dolor. «Me quedé esperando», dijo él, «por ella, por mí, por una promesa que no supe cumplir». La niña sintió que el mundo se acomodaba de una forma nueva, dolorosa y clara. «Tal vez», dijo con un hilo de voz, «esa niña no desapareció». El hombre la miró confundido. «Tal vez», continuó, «solo siguió buscando refugio». Los ojos del hombre se abrieron lentamente. La miró como si la viera por primera vez. «¿Quién eres?», susurró. La niña dudó. Nunca decía su nombre, nunca lo necesitó, pero esta vez fue distinto. «Soy la que escuchó el grito», dijo, «la que no tenía a dónde ir, la que llegó tarde, pero llegó». El hombre cerró los ojos. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. «Entonces», murmuró, «no fallé del todo». La niña se acercó y apoyó su mano pequeña sobre la de él. «No», dijo, «solo esperaste más de lo que pensabas». El tren crujió de nuevo, pero esta vez no sonó amenazante, sonó vivo. A lo lejos, algo distinto se oyó. Un sonido olvidado, pasos, voces, un silbato lejano. La niña levantó la cabeza. «¿Escuchaste eso?», preguntó. El hombre asintió, con los ojos llenos de asombro. «El tren», susurró, «no está tan muerto como creíamos». La niña sonrió por primera vez desde que llegó. Tal vez el refugio no era el final, tal vez era el principio, y el destino que parecía enterrado acababa de despertar. El sonido del silbato volvió a escucharse, más claro esta vez. No era fuerte, no era cercano, pero era real. La niña huérfana se puso de pie lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer ese sonido, igual que un recuerdo frágil. El hombre también se levantó,
con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad. «Eso no es posible», murmuró. «Nadie usa esta vía desde hace años». El niño que los acompañaba se acercó a la puerta del vagón y asomó la cabeza con cautela. «No viene de aquí», dijo. «Pero alguien está cerca». La palabra alguien flotó en el aire como una promesa peligrosa. La niña sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Durante toda su vida había huido de las personas, de los lugares con nombres, de los sitios donde alguien podía decidir por ella. Y ahora, cuando por primera vez sentía que pertenecía a algún lugar, el mundo parecía volver a llamarla. El hombre apoyó una mano en la pared del vagón, como si necesitara sostenerse. «Si hay gente», dijo, «significa que el tren ya no es invisible». La niña lo miró. «¿Eso es malo?». Él dudó. «Es peligroso», respondió. «Cuando algo deja de estar oculto, también puede ser arrebatado». La niña entendía ese miedo. Lo había vivido en carne propia. Cada vez que encontraba un rincón seguro, alguien llegaba para decirle que no le pertenecía. El silbato volvió a sonar. Más cerca. «Tenemos que decidir», dijo el niño. «Ahora». La niña miró el vagón, las paredes oxidadas, el suelo gastado, el aire tibio que por primera vez se sentía como hogar. Luego miró la puerta abierta hacia la noche, hacia lo desconocido. «Si vienen», dijo el hombre, «me llevarán o me echarán. Este lugar ya no me protegerá». La niña sintió un nudo en el pecho. «No tienes que quedarte solo», dijo. «Nunca más». El hombre la miró, sorprendido. «Tú tienes una oportunidad», respondió. «Eres pequeña. Pueden ayudarte. Yo ya soy parte de este tren». La niña negó con la cabeza. «No», dijo. «Eres parte de una promesa». El silencio que siguió fue profundo, no incómodo, no tenso. Era un silencio de decisiones importantes. «Si salimos», continuó ella, «tal vez nos separen. Tal vez nos lleven a lugares distintos. Tal vez todo cambie. Y si nos quedamos», añadió el niño, «podemos perderlo todo». La niña cerró los ojos. Por primera vez, no estaba huyendo, estaba eligiendo. Pensó en el frío de las noches sin refugio, en el miedo constante, en el tren que no pedía explicaciones, en el grito que había cambiado su destino. Abrió los ojos. «No quiero seguir escapando», dijo, «pero tampoco quiero volver a ser invisible». El silbato sonó una tercera vez, muy cerca. «Tal vez», dijo el hombre lentamente, «no sea quedarse o partir». La niña lo miró. «Tal vez sea mostrarse», continuó. Por primera vez, la idea era aterradora y al mismo tiempo liberadora. «Si nos ven», dijo ella, «verán el tren, verán lo que fue, verán lo que aún es». El hombre tragó saliva. «Y verán lo que me convertí». La niña dio un paso hacia él. «Te verán como alguien que esperó», dijo, «y que cumplió una promesa». El tren crujió suavemente, como si aprobara esas palabras. La decisión estaba tomada. Las luces aparecieron entre los árboles como ojos lejanos, linternas, voces, pasos humanos sobre la grava. La niña sintió el impulso de retroceder, de esconderse de nuevo en la sombra del vagón, pero no lo hizo. Permaneció de pie, con la espalda recta, respirando hondo. «Estoy aquí», susurró. «No me voy a esconder». El hombre se colocó a su lado. Sus manos temblaban, pero su postura era firme. «Si vienen por mí», dijo, «no correré». El niño tomó la mano de la niña. Apretó fuerte. Las voces se acercaron. «¡Hay alguien aquí!», gritó una voz adulta. «¡En el tren!». La linterna iluminó el vagón. Luego a ellos. Hubo un silencio tenso, largo, cargado de sorpresa. «Dios mío», murmuró alguien. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?». La niña dio un paso al frente. «No sabemos», respondió.
pero este tren nos dio refugio cuando nadie más lo hizo. Los adultos se miraron entre sí. Algunos bajaron las linternas. Otros se acercaron con cautela. Pensamos que este lugar estaba vacío, dijo una mujer. Abandonado. No lo estaba, respondió la niña. Solo estaba esperando. El hombre respiró hondo. Yo cuidé este tren, dijo. No por obligación, por promesa. Las palabras parecieron desarmar algo invisible. La tensión comenzó a aflojarse. Hay una estación a unos kilómetros, dijo un hombre mayor. Podemos llevarlos, darles comida, abrigo. La niña sintió el peso de esa oferta. ¿Y el tren?, preguntó. El hombre mayor miró a su alrededor. Tal vez, dijo, no debería desaparecer. La niña sonrió levemente. No debería. Las luces iluminaron el vagón con más cuidado ahora. No como algo peligroso, sino como algo valioso. El hombre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no había vergüenza en su mirada, solo cansancio y alivio. Tal vez, dijo, ya no tenga que esperar. La niña apretó su mano. No, respondió, ahora puedes caminar. Mientras se alejaban del vagón, la niña miró atrás una última vez. El tren seguía allí, quieto, digno, visible. Ya no era solo un refugio, era una historia contada. Y ella ya no era una niña perdida. Era alguien que había elegido quedarse el tiempo suficiente para cambiar su destino. El amanecer llegó sin prisa. La niña huérfana despertó con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era urgencia, era algo nuevo, una calma tímida, como si su cuerpo no supiera todavía qué hacer con ella. El aire olía a café caliente y a tierra húmeda. Abrió los ojos lentamente y vio un techo de madera clara sobre su cabeza. No era el vagón, no era el cielo abierto, era una habitación pequeña, sencilla pero real. Se incorporó de golpe, sobresaltada. Tranquila, dijo una voz suave. Estás a salvo. Era la mujer de la noche anterior. Estaba sentada cerca de la ventana, envolviendo pan en un paño limpio. Sonreía con los ojos, no con la boca, como alguien que no quiere asustar. ¿Dónde?, preguntó la niña. En la estación, respondió. La vieja, la que nadie usaba. Decidimos abrirla de nuevo. La palabra nuevo le hizo cosquillas en el estómago. La niña miró a su alrededor. Había mantas dobladas, una taza humeante, una mochila apoyada contra la pared. Todo parecía provisional. Pero cuidado. ¿Y el tren?, preguntó. La mujer sonrió. Sigue ahí. Nadie lo va a tocar. Dijeron que es parte de la historia del lugar. La niña cerró los ojos un segundo. Sintió alivio. No había sabido cuánto lo necesitaba hasta ese momento. ¿Y él?, preguntó en voz más baja. Está despierto, respondió la mujer. Afuera. La niña se levantó con cuidado y salió. El sol apenas despuntaba entre los árboles cuando lo vio. El hombre estaba sentado en un banco viejo de la estación, con una taza entre las manos. Miraba el horizonte como si fuera la primera vez. Cuando la vio, se levantó torpemente. «Pensé que te habías ido», dijo. La niña negó con la cabeza. «Te dije que no me iba a esconder más». Él sonrió. No era una sonrisa amplia. Era cansada, pero era real. «Dormí bajo techo», dijo. No recordaba cómo se sentía. La niña se sentó a su lado. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, observando cómo la luz tocaba lentamente los rieles oxidados. El tren no estaba a la vista desde allí, pero ambos sabían que seguía presente como una raíz profunda. «Van a venir más personas hoy», dijo él. «Dijeron que quieren escuchar la historia». La niña frunció el ceño. «¿La tuya?» «La nuestra», corrigió. Ella lo miró, sorprendida. «No es solo lo que me pasó a mí», continuó él.
Es lo que este lugar hizo por nosotros, lo que nos permitió sobrevivir. La niña pensó en eso, en el refugio, en el silencio, en el grito. Tal vez, dijo, otras personas también necesiten escucharlo. El hombre asintió. Tal vez, respondió, el tren ya cumplió su promesa y ahora le toca a la historia. El niño que los había acompañado apareció corriendo, con una sonrisa nerviosa. «Hay desayuno», dijo. «Y preguntaron si querías quedarte aquí, a largo plazo». La niña sintió un vértigo suave. «¿Quedarme?» «Sí», respondió él. «Dicen que necesitan gente, que la estación puede volver a funcionar, que no todo tiene que desaparecer». La niña miró el suelo, luego el cielo, luego al hombre. «No sé si sé quedarme», confesó. Él apoyó una mano sobre su hombro. «Nadie nace sabiendo», dijo, «pero quedarse también se aprende». La niña respiró hondo. Tal vez por primera vez no estaba siendo rescatada, estaba siendo invitada. Los días pasaron sin que la niña se diera cuenta. La estación comenzó a llenarse de sonidos nuevos, pasos, risas, conversaciones bajas. No era ruido. Era vida volviendo poco a poco, con cuidado, como quien entra a una casa abandonada sin querer romper nada. La niña ayudaba donde podía, barría, llevaba agua, escuchaba historias. A veces se quedaba sola, sentada cerca de las vías, recordando las noches en que el tren era lo único que la protegía. Una tarde regresó al vagón. No entró de inmediato, se quedó afuera, observándolo. Ya no parecía temible, ya no parecía un escondite, era un testigo. Apoyó la mano en el metal frío. «Gracias», susurró. No esperaba respuesta, pero el viento hizo vibrar levemente la estructura, como si el tren respirara una última vez para ella. El hombre apareció detrás. «¿Te despides?», preguntó. La niña negó. «No», dijo. «Solo lo reconozco». Caminaron juntos de regreso a la estación. Esa noche, sentados cerca del fuego, alguien pidió que contaran cómo llegaron allí. La niña dudó. Luego habló. Habló del frío, del miedo, del grito. Habló del silencio que no era vacío, del refugio que no juzgaba, de la promesa que esperó más de lo imaginable. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Luego, alguien dijo en voz baja: «Todos necesitamos un lugar así alguna vez». La niña entendió entonces. No se trataba solo de trenes abandonados, ni de estaciones olvidadas, ni siquiera de orfandad. Se trataba de ser vistos, de ser escuchados, de saber que incluso en los lugares que nadie quiere mirar, puede existir salvación. Antes de irse a dormir, la niña miró una última vez hacia las vías. Sabía que el mundo seguía siendo duro, que el miedo no desaparecía para siempre, que la vida no se volvía fácil de un día para otro, pero también sabía algo más poderoso. Mientras alguien escuche el grito de otro, ningún destino está completamente perdido. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste invisible, olvidado o sin refugio, suscríbete al canal. Aquí contamos historias para quienes aún esperan ser escuchados, historias que nos recuerdan que incluso en el abandono puede nacer un nuevo comienzo, porque a veces todo lo que cambia una vida es que alguien decida quedarse a escuchar.